la tarde con 5 minutos, bienvenidos y qué gusto saludarlos, qué gusto encontrarnos y recibirlos en esta tu frecuencia, el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y el día de hoy quiero invitarlos a que escuchen el tema porque siempre tenemos dudas, siempre hay preguntas, siempre hay novedades que debemos de enterarnos. Hoy vamos a hablar, el tema se lo vamos a dedicar este programa a todas las dudas de contabilidad para emprendedores. ¿Quién no tiene una duda? Y aparte, estas personas que están apenas que piensan desarrollar su proyecto, que están en búsqueda ya de, no sé, de un local o un lugar donde trabajarlo, este proyecto y donde desarrollarlo, bueno, pues también es importante que estén enterados de toda la contabilidad básica, o al menos que tengan una noción para saber tener esta orientación y bueno, saber con el contador platicar ya en el mismo lenguaje, por decirlo así, porque muchas veces hay hasta términos que no entendemos tanto, que decimos, por ejemplo, se ha oído hablar de la firma electrónica y pone uno de ¿y eso cómo es, no? ¿Y eso de qué se trata, no? Etcétera. Hay mucha información, toda persona que quiere estar en el mundo de los negocios necesita saber o al menos tener nociones de contabilidad. Para ello, bueno, están estos profesionales, los contadores, que son con quienes nos vamos a apoyar, nos van a orientar para tener en orden nuestros documentos de la empresa. Vamos a conocer todos estos conceptos básicos, todas las dudas, así es que pongo a tu disposición estas líneas telefónicas aquí en cabina. Yo soy Claudia Arias y te doy la bienvenida, te reitero, el gusto de encontrarnos aquí. Tenemos líneas telefónicas aquí en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y tenemos precisamente un especialista que nos va a orientar, nos va a dar esta información y que le agradezco mucho que esté aquí en el programa, la licenciada Cecilia Rolón Padilla, contador público y profesora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, CUSEA. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia, muy bien. Pues otra vez aquí acompañándote. Tratando de, ojalá que sí se puedan resolver todas las dudas de tu auditorio, así que pues a la orden. No, ay, qué gusto, y porque siempre va a haber dudas, les digo, les reitero, hay un lenguaje que a lo mejor no es tan familiarizado para algunos emprendedores. Bueno, es importante estar con esta información para también hablar, como lo reitero, en el mismo idioma con nuestros contadores. Así es que bienvenidos y aparte, bueno, te quiero obsequiar un libro que espero también te sirva. Se llama Economía para Todos, de Editorial Granica, que te puede servir, también habla de números y que también puede ser básico para tu empresa. Así es que reitero, nuestras líneas en cabina y tenemos una línea de WhatsApp también que es para ustedes. Nuestras líneas en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 para que aproveches la visita de nuestro especialista el día de hoy y todas las dudas acerca del área de contabilidad. Vamos a tratar de darles una orientación muy acertada. Nuestra línea de WhatsApp, que es únicamente mensajes escritos, 33 38 22 32 08. ¿Por qué sería, por dónde empezamos? Ahora sí que hay tanto de qué hablar. ¿Por dónde te gustaría empezar, Cecilia? Sí, tu programa, este programa, por lo que entiendo, está enfocado a los emprendedores, a gente que desgraciadamente o por esa falta de información que tienen, no pueden acceder o no saben cómo llevar una contabilidad. Bueno, pues aquí principalmente podríamos hablar de la parte tributaria, que es lo más, digamos, que es ahorita el tema principal, ¿no? De acuerdo. El tema principal, que es la tributación. En el programa anterior que estuve hablábamos sobre cómo era la tributación en este país, hablando de estos pequeños contribuyentes. Entonces, yo les comentaba en aquella ocasión que había un régimen muy bondadoso para todas aquellas personas que inician actividades, que inician un pequeño negocio, un negocio familiar o un negocio pequeñito. Este régimen se llama régimen de incorporación fiscal y aplica para todas aquellas personas que tengan un negocio y que sus ingresos no excedan de 2 millones de pesos al año, que ya estamos hablando pues de una cantidad un poquito fuerte, estamos hablando que son 165,000 pesos al mes, de tal forma que cualquiera de estos pequeños negocios encajan perfectamente en este régimen.
En el año anterior nació este régimen precisamente para atraer a todas estas personas que estaban dentro de la informalidad a que se convirtieran en formales. Estos beneficios, el beneficio era que no iban a pagar impuestos el primer año, y iba a ser gradual durante los siguientes 9 años, no, durante los siguientes 9 años iba a ser gradual el impuesto hasta llegar al pago del 100%. Pero ¿qué pasó? Atendiendo a que sí se pudo digamos, atraer a todas estas personas a esta formalidad, entonces el Ejecutivo amplió este beneficio por todo este año del 2015. Por lo tanto, todos aquellos pequeños negocios que se inscriban en este año del 2015 podrán tener de nuevo ese beneficio de no pagar impuesto. Ojo, sí declaran, pero no pagan impuesto. ¿De acuerdo? Sí hay que declarar, hay que presentar su declaración, hay que informar, pero no se va a pagar impuesto. ¿Por qué? Porque va a haber una condonación de ese impuesto por este beneficio que se les ha otorgado. Y los que ya estaban en el 2014, que se dieron de alta o que se incluyeron en este régimen en el 2014, también van a poder acceder a este beneficio. ¿Qué significa entonces? Que todos aquellos contribuyentes que inicien, todos aquellos que pretendan iniciar un pequeño negocio, todos tendrán este beneficio. Entonces, bueno, quiero a ver si nos quedó claro que pensando que tenían la gente que se inscribió, estas personas en el 2014, que ese año no pagaron y que los consiguientes 9 años iba a ser gradual hasta llegar al 100%, y que en esta oportunidad que se brinda nuevamente para este 2015 aplica lo mismo. Aplica lo mismo. En este 2015, esos que se inscriben por primera vez este año no pagan, y así va a ser gradual los siguientes 9. Y años. Los que estaban en el 2014 empieza ya a ser gradual o no, hasta el siguiente. Ok, entonces les dan este año también para no pagar. Muy Digamos bien. Que se extiende ese beneficio y se considera, para los que ya estaban inscritos este año del 2015, se considera como si fuese su primer ejercicio. Muy bien, una gran oportunidad para ahora sí que sumarnos a este compromiso, porque recordemos que también tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades, claro. Y en este caso, bueno, pues hay que cumplirlas. Claro que Muy bien, entonces de ahí sería este tipo de régimen, y de ahí el siguiente régimen los que son mayores de 165,000. El siguiente régimen ya para los mayores se llama régimen de actividades empresariales y profesionales, y este régimen pues ya aplica para todas aquellas personas que excedan de este límite, de este tope de ingresos, que son 2 millones de pesos al año, y a partir de ahí entonces ya entrarían en este régimen que ya estamos hablando, que tiene otro tipo de obligaciones. Ya digamos que son obligaciones un poquito más complejas, vaya, ¿no? Y eso ellos sí tienen que pagar tanto los impuestos que se pagan en México, que son impuestos sobre la renta por las utilidades de su negocio, y el impuesto al valor agregado. Que el impuesto al valor agregado sí es un impuesto que en realidad quien lo paga a final de cuentas es el consumidor final. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio, yo al producto que yo voy a vender le voy a agregar ese 16% de IVA, y ese 16% de IVA que pagas tú como consumidor final, yo simplemente lo traslado del consumidor final al gobierno. Sí, y tengo tengo como derecho de disminuirme lo que yo le pagué a mis proveedores, porque también mis proveedores me cobran IVA, de tal forma que al gobierno le llega la diferencia. Por eso se llama impuesto al valor agregado, porque solamente le entero al gobierno la diferencia entre el IVA que yo pago y el IVA que yo cobro. ¿De acuerdo? Por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, eso es lo que ya en una contabilidad formal o en este régimen ya es como se debe de tributar, pagar todos los impuestos religiosamente cada semana. Ahora, el régimen de incorporación fiscal del que hablamos para pequeños, la información se presenta de manera bimestral.
Y eso, fíjense, ahorita nos lo cuentas al regreso de la pausa y todo lo que vimos de información en nada más en este inicio del programa. Así es que les prometo que vamos a tratar de hacerlo lo más completo que se pueda y todas sus dudas, sus inquietudes las recibimos con gusto. 31 22 11 90 36 47 18 83. Volvemos con más información acerca del área de contabilidad. Tú escuchas Emprende Mujer. Volvemos. La tarde con 19 minutos, gracias por continuar con nosotros y por su participación, por supuesto, a tu programa Emprende Mujer. Te estoy obsequiando un libro que te puede servir, se llama Economía para Todos, de Editorial Gránica, que creemos que está muy ad hoc al tema del día de hoy hablando de principios básicos de contabilidad para emprendedores. Y bueno, tenemos las líneas abiertas a tu disposición por todas las dudas que tengas acerca del tema y de esta área de contabilidad, que por ahí a veces ponemos cara de what, como dicen ahí cuando nos dicen que tengo que hacer qué, que tengo que ir a no sé dónde para la no sé qué, o sea, y esos son términos que a veces muy complicados y que por eso tenemos aquí un especialista en cabina, que le agradecemos mucho que esté con nosotros, a la licenciada Cecilia Rolón Padilla, contador público y profesora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, de CUSEA. Así es que bueno, continuamos. Antes, en el primer bloque de este programa hablamos ya que ella nos explicaba que hay dos tipos de régimen para el pago de impuestos, pero básicamente hay uno que es el que nos compete el día de hoy, que es el régimen de incorporación fiscal, que nos daba pues, las ventajas que hay, estos beneficios de este plan que está abierto para ustedes. Y nos iba a explicar la forma de cómo se presenta esta declaración, cómo se forma el pago, qué obligación tenemos en este régimen. Ok, en este régimen pues la obligación es declarar bimestralmente. ¿Qué declaramos? Declaramos nuestros ingresos, los ingresos que se tuvieron durante el bimestre, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Uh-huh. Se debe de elaborar una factura de manera bimestral por los ingresos que se hayan obtenido durante este bimestre y también hacer una relación de nuestros gastos, de los gastos que tuvimos durante este bimestre también, uh-huh, y de los cuales se confrontan ingresos menos gastos es igual a la utilidad. ¿De acuerdo? A esa utilidad se le aplica una tabla en la cual nos daría un impuesto, pero como les vuelvo a repetir, no se paga el impuesto. Se condona totalmente el impuesto de tal manera que la información será de cero, pero les comentaba que también es muy importante aclarar que sí se debe de declarar. ¿Dónde se declara? Actualmente pues todo se hace en el portal del SAT. Entonces dentro del portal de la página principal del SAT tenemos una aplicación que se llama Mis Cuentas y en esta aplicación ahí podemos generar la factura. Al momento que generamos la factura, pues ya nuestros ingresos quedan, digamos que quedan ya grabados o quedan ya contabilizados. Y ahí mismo podemos agregar nuestros gastos de tal forma que a la hora de presentar la declaración simplemente en este mismo, es como un programita de contabilidad en el cual tenemos ingresos, tenemos gastos y ahí mismo podemos hacer nuestra declaración. Hay un apartado que dice declaraciones y ahí en declaraciones anotamos todos nuestros datos y el mismo programa nos hace todo el cálculo. El mismo programa nos hace todo el cálculo y el mismo programa nos hace la condonación de tal forma que nos da cero a pagar. ¿Es recomendable que esto lo haga nuestro contador o podemos hacerlo nosotros mismos? Se puede hacer de manera personal, solamente que sí se necesita información, sí necesitamos como por lo menos tener una noción, porque por ejemplo, inclusive en las oficinas del SAT, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, cada bimestre hay asesores. Si no tenemos pues la capacidad para pagarle a un contador, bueno, pues nos podemos acercar a la autoridad y en cada módulo de Hacienda hay asesores que simplemente llevando una relación de nuestros ingresos y de nuestros gastos nos pueden ayudar a elaborar esa declaración y así ya estamos tributando. Solo pues es la molestia de estar yendo, pero bueno, pues si no tenemos otra alternativa, pero sí los asesores están a disposición de las personas. Entonces, eso es de cómo se debería de hacer la declaración.
Ahora es muy importante, yo les recomiendo que si ya vamos a entrar pues a la parte formal, que es lo más recomendable, que sí tratemos de declarar, porque podemos caer en la idea errónea de decir, bueno, pues si en este año no voy a pagar impuesto, pues voy a declarar nada más mis ingresos y no voy a pedir factura de lo que yo compro, ni nada. Al fin y al cabo no voy a pagar. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero acuérdense que estamos informando y podemos poner, por ejemplo, no sé, que 40,000 pesos de ingresos y 5,000 pesos de gastos, o 40,000 pesos de ingresos y 0 de gastos. Me va a parecer una utilidad muy alta, que al final de cuentas, vuelvo a repetir, no se va a pagar, pero ¿qué va a pasar? La autoridad toma como referencia todos esos datos para que cuando posteriormente empecemos a pagar, nos puede llamar la atención o nos puede requerir información. A ver, ¿cómo es posible que hace un año que no tenías una utilidad de 40,000 pesos y ahora tienes una utilidad pues de 5,000 pesos? Es incongruente, entonces hay que cuidar ese aspecto. Entonces, si van, pues ya para entrar en este régimen, lo que yo recomiendo es pues que se lleve un registro de los ingresos diarios como parte de la contabilidad, un registro de los ingresos de lo que se está vendiendo diario, pero también hay que tratar de pedir factura en la medida de lo posible de nuestras compras del producto que estamos vendiendo o de nuestros gastos que estamos efectuando, para que a la hora de declarar, si no tenemos un contador, pues llevarnos todos estos elementos a la Secretaría de Hacienda para que pues los asesores ahí nos puedan apoyar con la elaboración y la captura o por lo menos informarnos cómo. Yo creo que si nos capacitamos a lo mejor en la primera, probablemente lo demás ya lo pudiéramos realizar nosotros. Sí, y bueno, aparte siempre es muy importante que se acerquen con las personas que saben, porque también habrá facturas que nosotros pidamos cuando hacemos alguna compra referente a nuestros gastos, que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra contabilidad y que nosotros pensamos que sí nos va a servir y a final de cuentas no. Es importante siempre estar ya sea de algún asesor o por algo también existen los contadores, que son la gente que se prepara y que puede ser una persona que te puede ayudar, que te puede dar la mano para acercarte a la autoridad, en este caso para cumplir con tus obligaciones, y que te puede asesorar perfectamente, y también que te puedes ahorrar tiempo, un esfuerzo que a lo mejor pues hay que confiar, ¿no? Claro, hay que confiar en el contador, sí, que para que sea tu papelería que esté al 100%, y bueno, que no dejes de llevar este registro y que lo hagas pues bien, de la forma en que se requiera, ¿no? Ok, así es. Sí, porque generalmente pensamos que no es necesario el contador, pero desgraciadamente nos enfrentamos a que las situaciones de las páginas pues no las entendemos, ¿sí? No las entendemos. Aparentemente este régimen es el más sencillo, pero la verdad es que a la hora de aplicarlo no es muy sencillo, porque sí se tienen que cumplir ciertos parámetros para poderlo utilizar. Por ejemplo, no sé si quieras que veamos lo que comentabas, es muy importante. De las facturas que a veces pedimos, pues voy a pedir factura de esto y factura. No. Compré un agua en la esquina, voy a sacar factura, exactamente, ¿no? Es así como que el hecho de, hemos tenido en México esa idea muy errónea de que el hecho de tener una factura me hace un gasto deducible. ¿Qué quiere decir deducible? Vamos al concepto. Deducible significa que lo puedo disminuir de mis ingresos para poder bajar la utilidad, ¿de acuerdo? Eso quiere decir deducible. Pero para poder hacer deducible un gasto, no solamente es tener la factura es un requisito de forma, ¿sí? Pero hay requisitos de fondo. ¿Cuáles son esos requisitos de fondo? Bueno, número 1, que sea estrictamente indispensable para el ingreso que yo estoy obteniendo. No sé, si tengo una papelería, por ejemplo, tengo una pequeña papelería, pues bueno, ¿cuáles son mis gastos que son estrictamente indispensables? Bueno, pues el pago de la energía eléctrica, el pago del teléfono, la compra del papel para sacar las copias, todas mis compras de la mercancía que estoy vendiendo, ¿sí? De todo eso es de lo que debo de tener factura.
Pues también si reparto mercancía de mi papelería, bueno, pues los gastos del automóvil o del vehículo en el que transporte, la gasolina. Sí, entonces todo esto son gastos que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. Ese es el primer requisito, ¿sí? Que sean estrictamente indispensables. Y bueno, ya otros requisitos de forma que son, ¿cuáles? El tener la factura. Hay un requisito que de repente, pues sí es como un tanto complicado porque, por ejemplo, nos dice la ley que todos aquellos pagos que se hagan mayores a 2,000 pesos, por facturas mayores a 2,000 pesos, deberán hacerse, para que sean deducibles, deberán hacerse mediante medios electrónicos. ¿Qué significa? Que se deben de pagar con cheque, que se deben de pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito o mediante transferencia electrónica. Ese es un punto importante que me gustaría al regreso de la pausa hablar precisamente de esta forma electrónica que se está manejando y también, bueno, continuar, tenemos dudas del auditorio que con gusto le daremos una orientación al regreso de la pausa. 31 22 11 90 36 47 18 83. Volvemos. Estamos de regreso 1:00 p.m. con 35 minutos, hoy platicando de estas dudas básicas de contabilidad para emprendedores y agradezco de verdad enormemente que esté aquí la licenciada Cecilia Rolón Padilla. Ella es una asesora el día de hoy para nosotros aquí en Emprende Mujer. Ella es contador público, es profesora del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, que nos está explicando muy bien para poder entender nosotros esta área básica para quien quiere apenas emprender o quien está ya emprendiendo y está trabajando sobre la marcha y conociendo términos que a lo mejor pues nunca habíamos escuchado como emprendedores. Y bueno, es importante saber y tener esta noción para hablar en el mismo idioma que el contador y podernos comunicar con él, y si el contador nos explica algo, poder entender de qué estamos hablando, porque sí hay términos que únicamente pues los contadores son los que saben, por ello tienen una profesión, y tienen especialidades y tienen maestrías en este tema. Entonces hay que confiar, acercarnos de los asesores que saben. Y bueno, pues continuando con el tema, y ahorita vamos a dar salida a todas las llamadas que tienen dudas acerca del área de contabilidad, con gusto le vamos a dar, pero si no me quiero perder el hilo de esta, cuando estábamos ahorita antes de irnos a la pausa, hablábamos de que ya a partir del año pasado, en marzo, ya se convirtió todos los trámites digitales. Cuéntanos de esto. Todo, absolutamente, el día de hoy, absolutamente todo se hace de manera digital y electrónica. Todos los contribuyentes tenemos obligación de emitir comprobantes digitales, todos sin excepción, incluyendo este pequeño régimen del que hablamos. Les hablé de una factura global, de del bimestre, ¿ok? Bueno, le hablé de esa factura, y esa factura, ¿dónde se hace? Esa factura se hace en esa aplicación que les comenté llamada Mis Cuentas, en la página del SAT. Ahí se debe de elaborar electrónicamente. Al principio pues era un tanto complicado porque necesitábamos que la firma electrónica, que era un proceso un tanto difícil, para la página se saturaba y bueno, ok, en la actualidad simplemente con una clave que nos dan al inscribirnos que se llama contraseña, con esa clave que es un NIP que nos dan de 8 dígitos, y nuestro RFC, con eso podemos acceder y de esa manera hacer nuestra factura, digamos, timbrar nuestra factura, que es ahora el término de moda, ajá, ¿sí? El de timbrar, oye, que ya te timbraron la nómina, oye, que ya timbré eso, ok, a eso se refiere el timbre. Que es digital, y todo es a través de digitalizar la factura, la información. ¿Qué pasa con esta digitalización? Con esta digitalización, desde el momento en que elaboramos ese comprobante, esa información queda ya capturado en la base de datos del SAT, de tal forma que ya es algo así como de que no nos podemos hacer para ningún lado, digamos. ¿Por qué? Porque si mientras dejemos huella de lo que estamos haciendo, el SAT ya tiene conocimiento de ello. Entonces, en el caso de la factura, pues, ¿qué es lo que se debe de timbrar? La factura. En el caso del régimen que estamos hablando, la factura, también si yo tengo un pequeño negocio y tengo trabajadores,
tengo que entregarles un comprobante fiscal digital a mis trabajadores por el ingreso que ellos o por el sueldo que yo les estoy pagando. Sí, es requisito también. Ese es requisito para poder deducir. Volvemos a los requisitos de las deducciones. Si yo dentro de mi trabajo tengo, dentro de mi negocio tengo trabajadores, yo les voy a pagar un sueldo, tengo que entregarles una nómina timbrada o un comprobante fiscal digital por el ingreso que ellos están obteniendo, por lo que yo les estoy pagando, y a su vez eso a mí me va a servir como una deducción. Lo voy a restar de los ingresos que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Y asimismo, todas las facturas que yo debo de pedir por mis compras de la mercancía que vendo, por el mantenimiento de mi automóvil, por la gasolina, por los pagos de servicios de mi negocio de energía eléctrica, internet, celular, que lo utilizo pues para el trabajo. Todos estos comprobantes que yo debo de pedir y todas estas facturas deben de ser de manera electrónica también. Muy bien, se capturan. Bueno, y es cuando ya tú ya la compras y ya a ti también te entregan una factura electrónica que te envían a tu correo, ¿verdad? Eso, en el correo te envían, se generan dos archivos, un archivo que tiene una terminación XML y un archivo que tiene una terminación PDF. El PDF es simplemente la visión, la representación impresa del XML. ¿Cuál es el archivo que sirve? El XML. Si no tengo el PDF no hay ningún problema, simplemente es porque necesito ver el papel y lo veo que realmente me facturaron lo que compré o yo facturé lo que estoy vendiendo, pero en realidad el que realmente nos sirve para deducir es el archivo XML y ese está a disposición del SAT. Vamos a pensar que hicimos una compra y por lo que tú quieras no le di el correo electrónico a mi proveedor, se me olvidó, o sabes que luego te lo paso y no me lo pasó, o se lo di erróneo y nunca me llegó la factura. ¿Qué puedo hacer? Puedo acceder con mi contraseña, con la que hablamos, contraseña, puedo acceder directamente a la base de datos del SAT y de ahí jalar ese documento. De ahí lo puedo hacer. Ya no es en esta opción de mis cuentas, es en otra opción que se llama consulta y recupera. Ahí voy a entrar con mi contraseña, voy a pedir la consulta y voy a tener ahí tanto mis facturas, las que emití como las que recibí. Entonces, de ahí puedo rastrear esos datos. Muy bien, entonces ahora pasamos a las preguntas que tiene nuestro público. Adriana Zaragoza dice, ¿dónde se hace el registro de la apertura de los negocios? ¿Qué requisitos se necesitan? Ok, lo primero que debemos de hacer, si ya tengo ya el negocio, lo que voy a hacer es inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Dónde lo puedo hacer? Lo debo de hacer directamente en una administración, en una Secretaría de Administración Pública, en el SAT en este caso. Aquí en Guadalajara son tres módulos, que es en Zapopan, en la calle de Filadelfia y López Mateos, y otro está por Américas, enfrente de un centro comercial que está más o menos en Américas y antes de poquito después de lo que era la Glorieta Colón. En cualquiera de estas tres administraciones nos podemos dirigir a darnos de alta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y la CURP. Ahora, no queremos ir ahí, lo podemos hacer por la página del SAT. Podemos empezar el trámite simplemente con la CURP y nuestro nombre nos podemos dar de alta, pero a la hora de hacer un cuestionario sí se nos va a pedir cierta información que yo les recomiendo que mejor lo hagan directamente en una oficina a través de un asesor. ¿Por qué? Porque sí nos podemos equivocar, no es una cuestión sencilla. O sea, en la televisión, sí nos han dicho mucho, ¿no? Pues que el trámite es sencillo, el trámite, ¿no? La verdad que no es sencillo, ¿por qué? Porque no es como que ponerle, me dedico a esto, eso, no, tienes que estar buscando en un catálogo de actividades que no es la verdad nada sencillo. Entonces yo les sugiero que sí, el registro, para que no tengan ningún problema, lo hagan directamente en una administración. Sí, en una secretaría. Se manejan con previa cita, ¿verdad? Se maneja con previa cita. La cita la pueden hacer directamente en la página del SAT. En la parte de las opciones, al principio hay una que dice citas y ahí puedes agendar la cita.
o se puede hacer directamente por teléfono. Y también tienen un teléfono que se llama Infosat, y ahí viene el teléfono. Pero sí hay que acceder a la página para obtener ese dato. Y esos serían los requisitos. Adicionalmente, esto estamos hablando solamente de la parte federal, de lo que es la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, si vas a abrir un negocio, hay que pedir un permiso municipal. Sí, y ese permiso municipal es directamente ya en el municipio. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento del municipio que te corresponda. Muy bien, al regreso de la pausa continuamos con todas tus preguntas, y ya nuestra asesora del día de hoy, esta contadora pública Cecilia, que está con nosotros el día de hoy, bueno, pues va a orientarte, pues ahora sí que lo mejor que se pueda. 3122-1190, volvemos. Nosotros continuamos aquí platicando de estos puntos básicos de contabilidad, y doy salida a tus llamadas. Dice Silvia Villarreal, dice, mi firma electrónica ¿qué caducidad tiene? Tiene una vigencia de 4 años, a partir de que se dio de alta, de que le otorgaron la firma electrónica, tiene una vigencia de 4 años. Si está por vencerse, se puede renovar en la misma página del SAT. Si no, si ya se caducó, entonces hay que acercarse de nuevo a la autoridad para volver a renovarla. Muy bien, Mercedes Macías dice, voy a rentar una bodega en 12,000 pesos, no tengo otra actividad, me dedico al hogar, no estoy inscrita en el SAT, y ella dice que la bodega es de ella, entonces dice, si me doy de alta, ¿en qué régimen entraría y qué porcentaje de impuesto pagaría aproximadamente? Aquí sería darse de alta en el régimen, hay un régimen que se llama régimen de las personas físicas con ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, quedaría automáticamente en ese régimen. En este caso, las deducciones, como son muy limitadas, la autoridad otorga una deducción ciega, se llama, de un 35%, por lo que pagaría una utilidad sobre una utilidad de un 65%. ¿Sí? Y el impuesto pues es gradual, pues es dependiendo de la utilidad que tenga, pero es en ese régimen. Muy bien, Magdalena dice, ¿me puede explicar algo sobre el Código Fiscal? En este caso, Magdalena, te sugeriría que tu pregunta fuese mucho más concreta, porque hablamos de código, pues podemos hablar de multas, podemos hablar de procedimientos, entonces sí me gustaría que tu pregunta fuese más concreta. Al final del programa les damos mi correo, para que con mucho gusto yo les contesto sus dudas. Sí, enseguida los mencionamos. Y ya aquí Ángeles pregunta, si no recibo mi retorno del IVA, ¿dónde me puedo comunicar? Sí, no sé a qué se refiere con el retorno del IVA, quizá a lo mejor a que haya una confusión, y más bien si presentó su declaración anual, quizás se refiera a la devolución de impuestos sobre la renta. Sí, ahí sí me gustaría también que fuera un poquito más claro en ese sentido. Muy bien, y por último, dice, María López, dice, tengo tienda de abarrotes, ¿me puedo asegurar y cuenta como pensión? Sí se puede asegurar. De hecho, este régimen tiene inclusive una reducción del 50% en las cuotas del Seguro Social. Aquí habría que acercarse al Seguro Social, y sí cuenta, porque al momento de pagar las cuotas generaría automáticamente el pago para su pensión. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia Rolón. No, de qué, a tus órdenes, por haber venido, Claudia, a darnos esta Ajá. orientación, y espero coincidir en agendas y que vengas pronto a resolvernos todas las dudas que tenemos. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tus datos dónde te pueden contactar? Te dejo mi correo electrónico es cecirolón con y @hotmail.com. Con mucho gusto, todas las dudas que hubiesen quedado pendientes, si me las envían, yo con mucho gusto se las contesto. Lo repito, Ceci con Y, Ceci Rolón con una L, Cecirolón @hotmail.com para contactarte. Así es, ok. Muchísimas gracias, que tengas buen día, y gracias por venir al programa. Gracias a ti, Claudia. Gracias a ustedes por favor de su atención. A ver, Ceci, me sacas una llamadita y le das nombre, que sería la persona que se gana este libro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Nos das el nombre, por favor? Silvia Villarreal. Silvia Villarreal, vienes por tu libro con una copia de tu identificación a Avenida Mariano Otero, número 3405, el libro Economía para Todos, de Editorial Granica. Nosotros muchas gracias, yo soy Claudia Ares y regreso mañana en punto de la 1 de la tarde aquí a tu programa Emprende Mujer.